En tiempos de oscuridad y opresión, cuando los filisteos dominaban la tierra de Israel con mano de hierro, muchos se preguntaban si Dios aún escuchaba el clamor de su pueblo. Entre los israelitas, un matrimonio justo y temeroso de Dios vivía en la región de Sorá, de la tribu de Dan. Sin embargo, una tristeza pesaba sobre ellos. No podían tener hijos. Para la mujer, el silencio de su vientre era una herida abierta, un recordatorio constante de que la vida no brotaba en su interior. Pero lo que ella no sabía era que Dios tenía planes más grandes de lo que jamás podría imaginar. Una tarde, mientras estaba en el campo, sintió que el viento se volvía más cálido, como si el aliento de Dios soplara sobre ella. Entonces, una figura resplandeciente apareció ante sus ojos. Era un ángel del Señor, cuya presencia irradiaba una luz imposible de describir con palabras humanas. Sus ojos reflejaban la gloria de los cielos, y cuando habló, su voz resonó como un eco divino. Mujer, eres estéril y nunca has dado a luz, pero concebirás y tendrás un hijo. Este niño será especial, apartado para Dios desde el vientre de su madre. No beberá vino ni licor, no comerá nada impuro, y jamás pasará navaja sobre su cabeza, porque será nazareo consagrado a Dios. Él comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. El corazón de la mujer latía con fuerza. La promesa de un hijo no solo significaba la restauración de su esperanza, sino también el cumplimiento de un propósito divino que trascendía su propia vida. Corrió de inmediato a contarle a su esposo, Manoa, quien al escucharla sintió una mezcla de asombro y reverencia. Manoa levantó los ojos al cielo y oró: Señor, si realmente has enviado a tu mensajero, por favor, permítele volver y enséñanos cómo debemos criar al niño que nos has prometido. Dios escuchó la oración de Manoa, y una vez más, el ángel del Señor apareció. Esta vez, en presencia de ambos, Manoa, con humildad, le pidió instrucciones detalladas. El ángel reiteró las palabras que había dado a su esposa, dejando claro que el niño estaba destinado a un propósito mayor. Pero aún más impresionante fue el momento en que, tras la conversación, Manoa ofreció un sacrificio a Dios. Mientras las llamas ascendían, el ángel del Señor se elevó en medio del fuego y desapareció en los cielos. Manoa cayó rostro en tierra temeroso, convencido de que había visto a Dios y que morirían por ello. Pero su esposa, con una fe inquebrantable, le dijo: si el Señor hubiera querido nuestra muerte, no habría aceptado nuestra ofrenda ni nos habría dado estas promesas. Así, la esperanza se sembró en sus corazones, y con el tiempo, la mujer dio a luz a un niño. Lo llamó Sansón, que significa pequeño sol, porque creían que él traería luz en medio de la opresión. Desde su infancia, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, dotándolo de una fuerza que ningún otro hombre poseía. Sin embargo, su historia no sería sencilla. Aquel niño nacido con un propósito divino enfrentaría batallas internas y externas, pruebas que pondrían a prueba su fe, su obediencia y su destino. Dios le había dado la fuerza para liberar a su pueblo, pero ¿podría Sansón mantenerse fiel al propósito para el que había sido creado? En los vientos del tiempo ya se oía el eco de su destino. Sansón no era un hombre común, era el elegido de Dios. El tiempo pasó y Sansón creció, convirtiéndose en un hombre imponente, cuya presencia irradiaba fuerza y confianza. Su fama comenzaba a extenderse entre los israelitas, pero también entre los filisteos que gobernaban la región. Desde joven, sentía el peso del llamado divino en su vida, pero también era impulsado por pasiones humanas que lo llevaban por caminos inesperados. Su primera gran prueba no tardaría en llegar. Un día,
Mientras caminaba por los viñedos de Timnat, sus ojos se fijaron en una mujer filistea. Su corazón ardió de deseo y, sin dudarlo, decidió tomarla por esposa. Esta decisión alarmó a sus padres, quienes intentaron disuadirlo, recordándole la alianza de Israel con Dios y el peligro de mezclarse con los enemigos. Pero Sansón, terco y seguro de sí mismo, insistió: «Ella me agrada, consíganmela por esposa». Sin otra opción, sus padres aceptaron su elección y partieron con él hacia Timnat para iniciar las negociaciones del matrimonio. Durante el viaje, algo inesperado sucedió. Mientras Sansón caminaba solo por un sendero apartado, un joven león surgió rugiendo delante de él. Sus garras afiladas rasgaban el aire y sus ojos brillaban con hambre y furia. Cualquier otro hombre habría huido, pero Sansón, lleno del Espíritu del Señor, sintió un poder irresistible recorrer su cuerpo. Sin ninguna arma, avanzó contra la bestia, tomándola con sus propias manos. El león luchó, intentando desgarrarlo, pero Sansón, con una fuerza que no era suya, lo despedazó como si fuera un cabrito. Su pecho latía con fuerza, y sus puños estaban cubiertos de la sangre de la criatura derrotada. Pero, extrañamente, no contó a nadie lo sucedido. Simplemente continuó su camino como si aquella fuera una señal silenciosa de lo que estaba por venir. Días después, al regresar a Timnat para formalizar su matrimonio, sintió la necesidad de visitar el lugar donde había enfrentado al león. Para su sorpresa, encontró allí algo inusual. Un enjambre de abejas había hecho su colmena en el cadáver del animal. La miel dorada brillaba bajo la luz del sol, y Sansón, sin dudarlo, tomó un poco y la comió. Su dulzura contrastaba con la brutalidad de la escena, un enigma en sí mismo que lo hizo reflexionar. También llevó algo de miel a sus padres, pero no les dijo de dónde la había sacado. El matrimonio siguió adelante, y como era costumbre, Sansón ofreció un banquete a los filisteos. Durante la celebración, rodeado por 30 jóvenes filisteos, su mente recordó la miel en el cuerpo del león. Seguro de sí mismo, desafió a los invitados con un enigma. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si pueden resolver este enigma en 7 días, les daré 30 mudas de ropa fina. Si no pueden, me las darán ustedes. A mí, los filisteos, aceptaron el reto, pero por más que lo intentaron, no pudieron descifrar el misterio. El tiempo pasaba y la frustración crecía. Al 4.º día, desesperados, acudieron a la esposa de Sansón y la amenazaron. «Engaña a tu esposo para que nos dé la respuesta, o quemaremos la casa de tu padre con ustedes dentro». La mujer, temerosa, imploró a Sansón entre lágrimas: «Si realmente me amas, dime la respuesta». Durante días, ella insistió, atormentándolo con súplicas, hasta que Sansón finalmente cedió y le reveló el secreto. Esa misma noche, ella entregó la respuesta a los filisteos. Cuando llegó el último día del plazo, los hombres de Timnat se presentaron y dijeron: «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león?». Al escuchar esto, Sansón sintió que su furia explotaba. Sabía que había sido traicionado, su sangre ardía y sus puños se cerraron con rabia. Sin decir una palabra, partió hacia Ascalón, donde, consumido por una ira divina, mató a 30 filisteos y tomó sus vestiduras para pagar la deuda de la apuesta. El matrimonio, que debía ser una unión de celebración, se convirtió en el inicio de una rivalidad que jamás sería olvidada. Su corazón ardía con sed de venganza, y Sansón sabía que esta era solo la primera de muchas batallas que vendrían. El juicio de fuego, la ira de un hombre, incontrolable Sansón, regresó a Timnat con el corazón lleno de expectativa. Había dejado que el tiempo calmara su furia y ahora venía con un presente para su esposa.
convencido de que podría restaurar su honor y continuar con su vida. Sin embargo, al llegar a casa de su suegro, la revelación lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Su esposa había sido entregada a otro hombre. La humillación y la traición ardieron en su interior como un fuego inextinguible. «Pensé que la habías despreciado», se justificó el padre de la mujer, temeroso ante la expresión de Sansón. «Pero aquí está su hermana menor, más hermosa que ella. Tómala en su lugar». El desprecio de aquel ofrecimiento solo alimentó su furia. Sansón sintió su corazón endurecerse. No había reconciliación posible. No había perdón. «Esta vez no seré culpable si hago daño a los filisteos», gruñó con voz amenazante. Sin perder tiempo, se internó en los campos de trigo de los filisteos y atrapó 300 zorras. Ató sus colas de 2 en 2 y sujetó antorchas entre ellas. Cuando la noche cubrió la tierra, encendió las antorchas y soltó a los animales en los campos. Pronto el fuego se extendió como una marea devoradora, consumiendo las cosechas de trigo, los viñedos y los olivares. Los filisteos vieron horrorizados cómo sus campos ardían hasta convertirse en cenizas. Era un golpe devastador, no solo económico, sino también simbólico. La desesperación cundía entre los filisteos. Sabían que solo un hombre podría haber hecho algo semejante. Cuando descubrieron la razón de la venganza de Sansón, en su propia furia, buscaron a su exesposa y a su familia y los quemaron vivos como castigo. La noticia llegó rápidamente a Sansón. Lejos de aplacar su cólera, ver que su acción había desencadenado tal brutalidad encendió aún más su ira. Sus puños se cerraron, su respiración se volvió pesada y su corazón palpitó con un solo deseo: venganza. Cazó a los filisteos que habían cometido tal atrocidad y en una demostración de su furia los golpeó con una violencia imposible de contener. Los cuerpos cayeron como hojas arrastradas por el viento, mientras la arena se manchaba de sangre. Los filisteos, al ver que Sansón era una fuerza imparable, reunieron un ejército para capturarlo. Pero el guerrero ya no estaba en la región. Se había refugiado en una cueva en la peña de Etam. Temerosos de que su presencia atrajera más destrucción, los hombres de Judá, su propio pueblo, decidieron entregarlo. «¿Acaso no sabes que los filisteos nos gobiernan?», le dijeron cuando lo encontraron. «¿Por qué nos has hecho esto?». Sansón los miró con desprecio. No había esperanzas en ellos, solo sumisión y miedo. «Lo hice porque ellos me hicieron daño primero», respondía. Con firmeza, los hombres de Judá insistieron. Los filisteos exigían su captura, y si querían evitar la ira de sus amos, tenían que entregarlo. Sansón, consciente de que no podía enfrentarse a todos en ese momento, aceptó ser atado bajo una condición. «Júrenme que ustedes no me matarán, solo te ataremos y te entregaremos», prometieron. Cuando lo llevaron prisionero a los filisteos, una multitud esperaba con júbilo para ver caer al hombre que había destruido sus campos y matado a tantos de los suyos. Pero justo cuando lo presentaron como trofeo de su victoria, algo cambió. El Espíritu del Señor descendió sobre él, y las cuerdas que ataban sus manos se rompieron como hilos quemados por el fuego. Sansón tomó la primera cosa que encontró a su alcance, la quijada de un asno. El primer golpe resonó como un trueno. La osamenta, aunque simple, se convirtió en un instrumento de destrucción en las manos del elegido. Con una furia incontrolable, Sansón se lanzó sobre los soldados filisteos y cada golpe suyo era una sentencia de muerte. Intentaron rodearlo, pero era como luchar contra una tempestad. El polvo se alzó en torbellinos, mezclándose con la sangre de los caídos. 100, 200, 300, y Sansón seguía peleando. Su cuerpo estaba cubierto
De sudor y tierra, sus ojos ardían con un fervor sobrenatural. El pánico se apoderó de los filisteos. Ningún hombre debía tener tal fuerza. Ningún humano debía ser capaz de derrotar a un ejército entero por sí solo. Pero Sansón no era un hombre común. Era el elegido de Dios. La batalla parecía interminable. A cada embestida, más cuerpos caían a su alrededor. El campo de batalla se convirtió en un mar de destrucción y gemidos. Cuando el último enemigo cayó, Sansón, jadeante, miró a su alrededor. 1000 soldados yacían en el suelo, derrotados por un solo hombre con una simple quijada de asno. Sansón alzó su arma improvisada y clamó al cielo: «Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres». Pero apenas la euforia de la victoria se disipó, un nuevo desafío apareció. Su cuerpo se debilitó, el calor del día quemaba su piel y la sed se volvió insoportable. Cayó de rodillas, sintiendo cómo su energía se agotaba. «Señor, me diste esta victoria, ¿y ahora moriré de sed?», clamó. Y Dios, una vez más, respondió a su elegido. De la tierra árida brotó un manantial de agua. Sansón bebió con ansias, sintiendo cómo su energía regresaba y su conexión con Dios se fortalecía. La batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de acabarse. Sansón sabía que los filisteos no olvidarían la masacre de aquel día. Ahora lo temían más que nunca. Su nombre resonaría entre sus enemigos como un recordatorio del poder de Dios sobre su elegido. Y así, con una simple quijada de asno y una fuerza que desafiaba la comprensión humana, Sansón reafirmó su leyenda como el guerrero imbatible de Dios. Sansón había enfrentado ejércitos enteros, había destrozado 1000 soldados con sus propias manos, había incendiado los campos de sus enemigos y hecho temblar a los filisteos con su sola presencia. Pero la mayor amenaza de su vida no vendría con espadas ni lanzas, sino con susurros y caricias. El hombre que no temía la guerra tembló ante el amor. Sansón, en su insaciable deseo de placer, encontró en el valle de Sorek a una mujer que encendió su corazón, Dalila. Su belleza era como un canto irresistible, su voz, un veneno dulce que se infiltraba en su alma. Desde el momento en que la vio, Sansón quedó atrapado en una red invisible, una prisión mucho más fuerte que cualquier cuerda que alguna vez lo ató. Los filisteos, siempre al acecho, vieron en este amor una oportunidad para acabar con su mayor enemigo. Se acercaron a Dalila en secreto con oro en las manos y un trato en los labios. «Sedúcelo, averigua el secreto de su fuerza y te daremos 1100 monedas de plata cada uno». Dalila aceptó sin dudarlo. Sansón se entregó a ella, sin sospecha. No había muros entre ellos, no había precauciones. En sus brazos, Sansón se creyó invencible, pero Dalila no compartía su amor. Sus caricias escondían una traición, y sus besos solo eran la antesala de su ruina. Una noche, mientras lo abrazaba con dulzura, le preguntó con voz melosa: «Dime, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo podrías ser dominado?». Sansón sonrió, jugando con su amor como si jugara con la muerte. «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas, perderé mi fuerza». Mintió. Dalila esperó a que durmiera, y en silencio llamó a los filisteos. Le ataron con las cuerdas mientras él dormía, y entonces ella gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero cuando él despertó, las cuerdas se rompieron como hilos de lana en el fuego. Dalila fingió indignación, acariciando su rostro. Con dulzura: «Me engañaste», susurró. «Si realmente me amas, dime la verdad». Sansón se rió y, confiado, inventó otra mentira. «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, perderé mi fuerza». Otra vez Dalila esperó a que
Sansón cayera en su profundo sueño. Cuando estuvo seguro en su regazo, hizo que lo ataran y volvió a gritar: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Y otra vez, Sansón rompió sus ataduras como si fueran hilos. Dalila insistió, noche tras noche, seduciéndolo, suplicándole, desgastándolo con su amor y su traición, disfrazada de ternura. Sansón, confiado en su poder, disfrutaba del juego, sin saber que su destino estaba siendo tejido con cada palabra, con cada mirada, con cada noche que pasaba en sus brazos, hasta que su corazón cedió. Una noche, agotado por la insistencia de Dalila, Sansón le confesó la verdad. «Desde mi nacimiento he sido consagrado a Dios como nazareo. Nunca se ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque mi fuerza viene de mi pacto con Él. Si mi cabello fuera cortado, perdería todo mi poder». Dalila supo entonces que su misión había terminado. Esperó a que Sansón se durmiera en su regazo. Cuando el sueño lo venció, llamó a un hombre para que cortara cada uno de sus largos mechones, y entonces el poder de Sansón lo abandonó. Cuando los filisteos irrumpieron en la habitación, Dalila gritó por última vez: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Él despertó, pero algo estaba diferente. Su cuerpo se sentía pesado, sus brazos débiles. Trató de levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Solo entonces lo entendió. Dios ya no estaba con él. Los filisteos se lanzaron sobre él como lobos sobre su presa. Lo golpearon hasta que no pudo moverse. Su sangre manchó el suelo, su orgullo se hizo añicos. Como último acto de crueldad, tomaron un hierro candente y lo acercaron a sus ojos. El mundo de Sansón se apagó en un grito desgarrador cuando la oscuridad lo consumió para siempre. El hombre más fuerte de Israel, el elegido de Dios, ahora era un esclavo. Encadenado, humillado, ciego, reducido a nada. Dalila había conseguido su recompensa, pero la plata en sus manos nunca lavaría la sombra de la traición en su alma. Sansón, en su soberbia, había olvidado que su fuerza no era suya, sino de Dios, y ahora, en la oscuridad, lo entendía mejor que nunca. El hombre, que una vez había sido temido por los filisteos, ahora vivía en la oscuridad, encadenado, humillado y ciego. Sansón se había convertido en el espectáculo de sus enemigos. Día tras día, lo hacían moler grano en gasa como un simple animal de carga, riéndose del hombre que alguna vez había reducido a ceniza sus campos y masacrado a sus guerreros. Pero aunque Sansón había perdido su vista, algo dentro de él comenzaba a despertar. En el abismo de su sufrimiento, su corazón volvía a buscar a Dios. El tiempo pasó, y su cabello, aquel símbolo de su pacto con el Señor, comenzó a crecer de nuevo. Los filisteos, embriagados en su victoria, no prestaron atención a ese detalle. Creían que Sansón era un hombre acabado, pero en lo más profundo de su alma, Sansón sabía que aún no había terminado. Un día, los filisteos decidieron celebrar su victoria con una gran festividad en honor a Dagón, su dios. En el majestuoso templo de Gaza, miles de personas se reunieron para alabar a su ídolo y burlarse del hombre que alguna vez los había aterrorizado. Querían reírse de su enemigo vencido, mostrarlo como prueba de su poder. «Traed a Sansón para divertirnos», gritaron. El guerrero, ciego y débil, fue sacado de su celda y llevado al gran templo. Sus captores lo empujaron con fuerza, obligándolo a tambalearse mientras la multitud estallaba en risas. «Este es el hombre que decía tener la fuerza de un dios», burló uno de los príncipes filisteos. Las carcajadas resonaban en los muros del templo, pero Sansón no prestaba atención. Sus pasos inseguros lo llevaron hasta las enormes columnas de piedra que sostenían la estructura. Allí apoyó sus manos sobre ellas y respiró hondo,
Y entonces elevó una última oración. Señor, Dios mío, he pecado, te he fallado. Me alejé de tu propósito y me confié en mi propia fuerza. Pero hoy, mi Señor, te pido, recuérdame. Dame fuerzas una vez más para que pueda vengarme de los filisteos por lo que me han hecho. El Espíritu del Señor descendió sobre él una última vez. Sansón sintió cómo el poder volvía a recorrer su cuerpo. Su aliento se volvió firme, sus músculos se tensaron. Ya no era el hombre humillado que habían arrastrado a ese templo. Era el elegido de Dios, el guerrero de Israel. Con un grito feroz, Sansón empujó con toda su fuerza las columnas que sostenían la estructura. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Se oyó el crujido de la piedra resquebrajándose. Los gritos de la multitud pasaron del júbilo al terror. El templo entero comenzó a derrumbarse. Los príncipes filisteos, los nobles, los guerreros y todos aquellos que se habían burlado de Sansón fueron sepultados bajo los escombros. El estruendo del colapso resonó como un juicio divino sobre los enemigos de Dios. Sansón sabía lo que había hecho. Sintió la pesadez de las rocas cayendo a su alrededor, pero no tenía miedo. Con su sacrificio había acabado con más filisteos en su muerte que en toda su vida. En su último aliento, comprendió la verdad que tanto había ignorado. Su fuerza nunca había estado en su cabello ni en su cuerpo, sino en Dios. Y ahora, al entregarse por completo, su historia no terminaría en derrota, sino en victoria. El templo se vino abajo con un estruendo final. La opresión de los filisteos había recibido un golpe mortal, y Sansón, el hombre que había caído en la oscuridad, partía de este mundo en la luz de la redención.